que ser una persona misericordiosa. Y quedamos, mis amados, que en 40 días usted iba a estar dando una bendición diaria a una persona. ¿Por qué 40 días? Te decía el jueves que un feto dura... ¿Cómo se llama antes de ser feto? Un embrión dura 40 días para lograr ser feto. Y un feto dura 40 semanas para salir ya como bebé. Aleluya. Amén. 40 días duró Jesús en el desierto ayunando por ti y por mí, por lo que iba a hacer, por lo que iba a pagar. Es poderoso. 40 días estuvo el filisteo presionando al pueblo de Dios para que le diera un hombre que peleara con él. ¿Habrá aquí esta mañana un hombre o una mujer que se atreva a decirle, Señor, heme aquí, yo tomaré esta ciudad? Aleluya. ¿Cuántos creen, mis amados, que en 40 días tu vida va a cambiar, tu matrimonio va a cambiar, tu empresa va a cambiar? Amén, amén. ¿Y por qué te esperas 40? Puede ser hoy, hermano. Amén. Hoy, porque yo tengo un Dios de poder. Amén. ¿Cuál es tu Dios? Amados, el jueves fue una palabra tremenda. ¿Cómo ver la vida de Josafat, un rey uniéndose al rey Acab, un rey malvado, un rey perverso? Y al ver la vida de Josafat, mis amados, que le describía de parte del Señor, les hacía esta pregunta: ¿por qué juntarse con hombres y mujeres que no tienen el temor de Dios, como lo hizo Josafat? ¿Por qué unirse a una guerra que no es tu guerra, como lo hizo Josafat? ¿Cuántos se han peleado por algo que ni al caso contigo? A veces pelean los niños y nos agarramos los mayores y los niños andan jugando al rato. Nada más al pastor le pasó eso. Mis amados, esa es nuestra vida. Andar y andar y andar con gente que no conocía a Dios. Tal vez pertenecíamos a la misma religión, porque casi la mayoría de aquí venimos de esa misma religión. Una religión que un día que conocimos a Jesús nos la sacudimos y decidimos tener una comunión con Él, una relación con Él. Amén. Pero una religión, mis amados, ninguna de la que tú me quieras contar no te garantiza llevarte a conocer a Dios. Por eso la religión no te aparta de juntarte con gente que no camina con Dios. Dile de seguida: ¿estás caminando en una religión, hermano? Me lo van a decir tus amistades. Uy. Pero cuando tú perteneces a una casa, hermano, iglesia, que está intentando tener una relación con Dios y no una religión, una comunión con Dios y no una religión, te das cuenta la vida equivocada que llevábamos. ¿Cuántos se dieron cuenta que su vida estaba equivocada como la estábamos llevando? Amén. Los demás están bien. Y tratamos de tener comunicación con gente hoy en día con la cual tú puedas gozarte, con la cual te puedan entender, con la cual puedan caminar con el Jesús que tú hoy estás caminando. ¿O con qué gente estás caminando tú, hermano? ¿Con qué gente tú caminas? ¿Cuál es tu grupo de WhatsApp que tienes ahí en esa red? ¿Qué es lo que comentas en ese grupo? ¿Qué es lo que subes al Face? ¿De qué les hablas? ¿Del doble sentido todavía? ¿De las murmuraciones que hay en el mundo? ¿O le estás predicando al Rey de Reyes y Señor de Señores? Amén. Pero ahora, mis amados, que leíamos el devocional. ¿Cuántos llevan el devocional de la iglesia? Amén. A propósito, ya llegó el de octubre, ¿verdad? Llegó el de octubre. ¿Cuántos ya lo tienen? Llegó un libro tremendo de sacerdocio que se lo mandé en la página de la iglesia. Te conviene tenerlo porque esta ciudad necesita sacerdotes que se levanten en el poder del Espíritu Santo. Amén. Pero ahora que leíamos este devocional que la mayoría tenemos, mis amados de la iglesia, nos está describiendo la vida de Salomón. Salomón, amado, recibió la sabiduría de Dios. Y no solamente recibió la sabiduría de Dios, sino que dice que recibió las riquezas del cielo
promesas de Dios. Y aún así Salomón dice que se distrajo y se penetró en idolatría porque empezó a unirse con gente desigual a él. ¿Cuántos están leyendo, pasaron de noche ese día? ¿No te impactó esas líneas que nos estaban dando ya desglosado el devocional que hoy leemos? Amén. Y por desobedecer a Dios, mis amados, dice que su reino Dios se lo machaca, se lo divide. Yo puedo entender que no todo el tiempo va a ser Dios dividiendo una iglesia, el diablo dividiendo una iglesia. A veces es Dios el que tiene que sacar la lepra para crecer. Amén. Aleluya. Amén. Tremenda palabra, hermanos. ¿Qué nos quiere hablar el Señor para este tiempo? Pregúnteme, pastor, ¿qué nos quiere hablar el Señor para este tiempo? Primero, ni vamos a juzgar a Acab, ni a Josafat, ni a Salomón, sino que le vamos a decir: Espíritu Santo, diga conmigo. Pero dígalo con fe: Espíritu Santo, revélame la conexión que hay en ti, por la cual yo adquirí mi salvación. Aleluya. Salvación, hermana iglesia, que Jesús pagó por ti y por mí. No hay otra manera de que tú seas salvo. El hecho de que tú te la hayas metido en la iglesia no te salva. Solamente es la sangre del Cordero. Retener a Jesús como tu Señor y Salvador en tu corazón. Mis amados, yo quiero que vayas a Romanos capítulo 3. ¿Qué nos diga el Espíritu Santo la salvación recibida, hermanos? Yo no quiero pensar que todavía hay algunos que han tomado en vano esa salvación, que juegan con la salvación. ¿Están ahí? Ahí atrás quiero un fuerte amén. Romanos capítulo 3, aquí adelante. Dice el versículo 21. Padre, háblanos. Te lo pido en el nombre de Jesús, que seas tú revelando esta palabra, haciendo conciencia, Padre, aquellos que todavía estamos dormidos, aquellos que no hemos despertado. Yo te clamo por tu iglesia, tu casa. Te pido esta mañana por cada pastor que hoy en este mismo momento se está congregando, que sea una llenura del Espíritu Santo en sus iglesias. Dice el versículo 21, Romanos 3, 21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley, dice, y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Pero cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo. Aleluya. ¿Cuántos se acuerdan que todos comenzamos con la naturaleza de pecado? ¿Habrá aquí que ha permanecido santo desde que nació? Para de aquí decirte mientes. Mis amados, ¿qué es un estado de pecado? Estar separado de Dios. Diga, ¿un estado de pecado? Es estar separado de Dios. Ahora yo te preguntaría, ¿por qué el hombre necesitaría salvación? Para definir la salvación, mis amados, porque la necesitamos. Diga, yo la necesito. Te voy a desglosar tres básicos caminos que el Señor tiene para recibir la salvación. Esto entendiendo que la salvación es un don. Diga, la salvación es un don de Dios.
Diga, la salvación me llegó por la sangre del Cordero, por lo que pagó Jesús en la cruz del Calvario. Así que tú no puedes salvarte por ti mismo. Aunque me diga que usted es una persona muy buena, muy noble, que ayuda a todo el barrio, a todos los vecinos, usted necesita a Jesús como su Señor y Salvador para ser salvo. Una persona tiene necesidades de salvación, y cuando es salvo, ¿cuál es el primer beneficio que tenemos tú y yo? Que Jesús, por lo que Él pagó, tú y yo ahora tenemos conexión con el Padre. Es el puente, la conexión, es el puente más caro que tú nunca podías pagar para tener una conexión al Padre, y el día que tú faltes en esta tierra puedas ir libremente a los brazos del Padre. Cuando recibes el don de la salvación y a través del Espíritu Santo, tu primera experiencia, mis amados, es entrar en una conexión divina con el Padre. Amén. Caminar con el Padre, comunicarte con el Padre. Tienes acceso a una relación, a una comunión diaria. Amén, amén. Yo no sé, amado, pero yo ya no podría vivir sin esa conexión. Amén. Amén. Cuando yo ando desesperado, cansado, que la carne, las fuerzas mías quieren entrar, voy al secreto. Así es. Y Él viene y se vuelve a llevar todas mis cargas y vuelve a aumentar mi fe y me dice: no me despegues la mirada, muchacho. Amén. No me dijo anciano ni viejo, muchacho. No sé cómo veas tú, pero yo le creo a Él. Amén. Mis amados, dice Efesios, váyase al libro de Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, y dígame un fuerte amén. Amén. Efesios capítulo 2. Amén. Amén. Dice el versículo 1. Efesios 2, 1. Él nos dio vida, dice, a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos. ¿Están ahí? Y pecados, 2, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Eras, dile enseguida, eras. Ponte trucha y eras. Amén. Lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues no es un don, pues es don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. En estos versos, mis amados, la Biblia nos muestra la necesidad que tú y yo tenemos de ser salvos. Antes dice que estábamos separados, ahora tú y yo somos salvos. Diga, yo soy salvo. Tenemos conexión con Dios. Antes hacían las cosas que te alejaban de Dios, pero ahora tienes conciencia por la relación que ahora tú tienes con Él. ¿A cuántos se les despertó la conciencia? Y hay muchas cosas que ya no podemos hacer porque hay una conciencia que está despierta de que tú y yo ya no podemos pecar. Amén. Y es más, puedes, pero no debemos. En segundo lugar, únicamente a través de la salvación es que podemos tener relación con otras personas. Hay un énfasis humanista, mis amados, que decíamos, es que primero en la familia, pastor. ¿Quién pensaba así, mis amados? ¿Usted se da cuenta? Hoy hay gente que no vino porque está con la familia. Hay gente que no viene a la iglesia los domingos porque tienen que dedicarle tiempo a la familia.
Pero tú no puedes tener una buena relación con tu familia si no tienes una buena relación con Dios primero. Amén. Así es. Amén. Diga, yo no puedo tener una buena relación con mi familia si no tengo una buena relación con Dios. Porque la manera que tú de tú manejar tu familia debería ser dirigida por Dios. Fue el compromiso que se echó Jesucristo por ti de comprarte, restaurarte, sanarte para que vivieras pegado a Él. Para enseñarte a través del Espíritu Santo todas las cosas. Y poder enseñar a tu familia qué quiere el Señor para ellos también. Hay quien alega que los matrimonios cristianos se divorcian tanto que los seculares, tanto que los del mundo. Pero es que no todo el que dice ser cristiano lo es. Aleluya. Miren enseguida, ¿qué están hablando? Si el matrimonio dice ser cristiano, pero seguimos tomando, mis amados, como el mundo, las decisiones como el mundo las dicta, entonces vas a tener los mismos resultados y peores. Porque sobre ti hay un llamado. Matrimonios que sufren, matrimonios, escúchenme esta mañana. Los matrimonios que sufren hoy en la actualidad, aún en Cristo, es porque no están tomando las decisiones en el matrimonio basados en lo que Dios quiere para el matrimonio, sino en lo que el mundo te está prestando, sino que en los dardos que el mundo te está enviando. Por eso hoy hay conflicto en matrimonios, porque no están viviendo conforme a Dios, sino conforme al mundo. ¡Qué seriedad! En Lucas 5 vemos la historia del hijo pródigo. ¿Quién la conoce? Amén. Y en Lucas 8 vemos la historia del endemoniado gadareno. ¿Quién la conoce? Amén. Dice la Biblia que el hijo pródigo estaba lejos de su padre, se apartó de él. Pero llegó un momento que se le acabó todos los recursos que le había dado el padre, y entonces viene un arrepentimiento genuino y viene una reconciliación nuevamente con el padre, porque el padre nunca deja de tener la mano extendida para ti y para mí. Somos nosotros los que nos apartamos del padre. Esa es la primera relación que se arregla. Lo mismo pasa cuando alguien entrega su vida al Señor. Se arregla primero con Dios, luego te arreglas en el matrimonio, arreglas tu empresa, arreglas tus hijos, arreglas tu empresa, arreglas todo. Si tomaste estos fundamentos. Amén. Si hiciste a un lado la última afuera del desierto que tú y yo nos creíamos y te sometiste a esa palabra. El endemoniado gadareno, mis amados, recibe la salvación y dice: Jesús, me liberaste, voy a seguirte. No se hace, dice Jesús. Vete con los tuyos y enséñale a los tuyos. ¿Qué les va a enseñar, hermano? Lo que él recibió. Amén. Tú eres nuevo. ¿Qué les enseñaba yo cuando era nuevo? Lo que yo recibí. Amén. Así es. Era enfadoso porque no me metía. Dios me hizo libre. Amén. Amén. Reciban, es Jesús, Jesús vive. Amén. Aleluya. Así es. Amén. Empezamos a regalar música cristiana, libros, Biblias. Biblias. Somos sembradores de Biblias. Llegamos con escasez, mis amados, pero el Señor empezó a fluir para que empezáramos a sembrar todo eso que le estoy diciendo. Amén. Luego de aquella reacción con Jesús, podría ahora restaurar a las demás relaciones. El término humanista, mis amados, es: mis relaciones son primero, pastor. No me diga que tengo que venir los jueves y los domingos. Hablarán aquí que diga: hoy no voy a poder ir, pastor, porque fíjese que hoy me salió un cafecito. Y hay que dedicarle tiempo al matrimonio, mis amados. Yo estoy totalmente de acuerdo. Hay que dedicarle tiempo a los hijos. Amén. Pero la verdadera manera
de tú tener relación con los demás es teniendo primero una relación con Dios. Amén. De otro modo estarías buscando en tus fuerzas carnales, que eventualmente va a traer dificultades tarde que temprano, porque no desataste lo que Dios tiene para ti a lo máximo. Tú necesitas salvación para poder tener mejores relaciones. Amén. ¿Sabe cómo detecto yo una familia, una pareja, una persona, un individuo que se está enfriando? Primero busca los primeros lugares. Ya nomás no te veo aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? O sea, tú mismo te vas degradando conforme estás espiritualmente. Primero que estás adelante. ¡Oh! Pero adelante, hermanos. El Espíritu Santo más te va a pedir. Amén. Claro, vas a cambiar más, vas a ser más bendecido. Amén. Así que llegue temprano y busque los primeros lugares, hermano. Se lo recomiendo. Amén. Tú necesitas salvación para tener mejores relaciones. Diga, yo necesito salvación para tener mejores relaciones. El que es sabio sabe cómo comportarse. Busca la paz con los demás. Si no tienes salvación, tu manera de acercarte a otros es meramente humanista. Va a ser por tus fuerzas, por lo que tú y yo podemos hacer. ¿Cuántos compraron amigos con el bolsillo? Nomás Chabelita. En tercer lugar, mis amados, tú necesitas salvación. Diga, yo necesito salvación para que mi alma esté libre y conectada con el Altísimo. Y la experiencia de tu alma en libertad, mis amados, es cuando tú experimentas una salvación genuina. Tú respiras la salvación. Amén. No hay nada. Hay mortandad ya, pero sabes que en ti hay un blindaje. Sabes que en ti hay una protección. Amén. Porque tu respirar es santo. Amén. Y cuando tu respirar es santo, no hay arma mortífera que pueda acabar contigo. Amén. Salvación te libera en tu espíritu y en tu alma, especialmente de la culpa y el miedo. Las primeras dos consecuencias, mis amados, que tomaron a Adán fueron la culpa y el miedo. Y una persona que tiene culpa y miedo nunca va a correr a Dios. Siempre corre en dirección contraria, con el prestamista, con el tío rico, con la tía rica, con la prima que no veía hace mucho. Mis amados, es por eso que quien predique condenación no se da cuenta lo que logra hacer sentir culpable a alguien. Y inconscientemente un pastor puede echarte fuera de la iglesia. Por eso tengo que estar conectando en qué nivel espiritual estás tú para siempre hablarte a tu nivel. Dios no quiere que tú te apartes de Él. Si no entendiste la palabra, corre a tu pastor. Amén. Si te estás sintiendo herido, corre a tu pastor. Pero no te vayas de casa, hermano. Dile enseguida, ¿estás escuchando? Dios te quiere dentro. Amén. Pero si no, hermano, Él mismo se encarga de... ¿Qué sirve da? Porque la culpa, mis amados, y el miedo no te acercan, te alejan, atan tu alma. El hombre necesita libertad de la culpa y del miedo. Por eso tú necesitas salvación para que tu alma sea libre. Si tu alma no es libre, tú no puedes vivir la libertad de esta tierra, de Ciudad Obregón, Sonora. Tú necesitas caminar en esa fe que Obregón no le pertenece a esos asesinos que andan sueltos en toda la ciudad. Obregón le pertenece a Cristo.
pecado, mis amados, es un estado espiritual de rebelión que va en contra del carácter de Dios, en contra de lo correcto de Dios, en contra de la santidad de Dios. Hay 4 términos teológicos, mis amados. Vaya a Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3. Después de Judas. Primera de Juan capítulo 3. Amén. Dice el versículo 4: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es... ¿Qué es el pecado? En primer lugar, mis amados, está lo que se conoce como pecado de comisión. Actos que, conociendo que está mal, lo vas a hacer como quiera que te dé tu gana. Tú sabes como cristiano que hay cosas que haces que están mal y no te ha importado porque no has tenido temor de Dios. Así es, amén, amén. Tú sabes que está mal, que lo que vas a hacer está mal, y libre y voluntariamente lo haces, cometes esa falta. Así es. Porque no has conocido lo que es el temor de Dios. Del otro lado son los pecados de omisión, son aquellos que tú cometiste pero sin saber que habías fallado. El peligro de esto es que vivas en un error toda tu vida creyendo que estás bien, cuando realmente toda tu vida estabas mal. Abraham tenía 13 años, mis amados, creyendo que las riquezas, el ensanchamiento de su descendencia vendría por Ismael. Y es triste vivir 13 años pensando que lo que tú tienes es lo que Dios quería para ti, cuando realmente es el resultado de un error tuyo y mío. ¿Cuántos años tú llevas en error, hermano, hermana? Fallándole a Dios, no creyéndole a Dios, robándole a Dios. ¿Cuántos años más quieres en enfermedad, en tristeza, en escasez? Yo no quiero ni un día más. Ni un día más. Yo cada día le digo al Señor: Señor, dime en qué estoy fallando, porque no quiero estar viviendo todavía en mi pasado. Quiero tu victoria, quiero tu poder, quiero tu unción, quiero cambios, pero todo lo que te pido lo quiero para esta ciudad, lo quiero para tu iglesia, que lo que me des a mí 100 veces más venga sobre la iglesia. Amén, amén. Abraham atrasó 13 años, mis amados, más lo que Dios había dicho. No lo hizo con conciencia, pensando que si Dios no se lo daba con Sara, bueno, pues lo voy a tener con mi sirvienta. Cometió un error sin saber las consecuencias, asumiendo que estaba bien. ¿Por qué lo hizo, mis amados? Porque esa era la cultura. Si usted se fija, esa maldición se pasó de generación en generación. Y Dios no quiere que tú vivas lo que vivieron tus padres, lo que vivieron mis padres. Dios se quiere de victoria en victoria. Que de que amanece, tú respires la victoria. Hay una victoria para mí esta mañana. Hay sanidad para mí esta mañana. Hay cobertura para mí, para mi primera, segunda, tercera y cuarta generación esta mañana. La respiro, Padre, porque soy tu hijo. Pero aquello, mis amados, no es lo que Dios quería. Así que este pecado de comisión, el que se comete a sabiendas, y el de omisión, el que se tiene que hacer presente o consciente ese mal para que tú y yo podamos corregirlo. En la Biblia, una de las definiciones de la palabra pecado es fallar la marca. Y viene de un término de arquería, dispararte la flecha. O sea, debiste dar en el blanco, pero no lo diste. Por eso hoy en día mucha gente no llega a la meta, se desanima, cae, porque no ven resultado mañana cuando tenemos toda una vida chueca. Pero hoy, hoy tu vida tiene que ser diferente. Amén. El jueves te profeticé: si tú oras,
si tú lees, Amén. si tú adoras, si tú tienes relación genuina con el Padre, comunión con el Padre, tu vida va a ser transformada en 40 días. Amén, amén. Si no vamos a la ciencia, te lo muestro ahorita con la ciencia del bebé, lo que dura la creación de un bebé. Pero yo camino por fe. Amén. En otras palabras, se considera pecado en la Biblia aquellas cosas que falles en alcanzar la excelencia del carácter de Dios. Ese carácter que quiere que tú y yo alcancemos como iglesia. Te quedas por debajo de lo que Dios quería que tú y yo hiciéramos. ¿Cuántos quieren quedarse esta mañana por debajo de lo que Dios quiere que tú y yo lleguemos sobre esta ciudad? Nadie. Todos vamos a llegar a la meta del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pecado no es meramente entonces para Dios solamente adulterio y fornicación. Pecado es también que tú camines por debajo de la visión y de la misión que el Señor tenía para tu vida, para tu empresa, para tus generaciones. Y el Espíritu Santo te ayuda a alcanzar esa meta, a alcanzar esa marca, a que no falles más, porque en tus propias fuerzas tú no puedes. Pero el Espíritu Santo te puede llevar a todo lo que Dios quiere que tú seas. Diga, el Espíritu Santo, me lo envió Jesús, para hacer todo lo que Él quiere que yo sea en esta ciudad y en las naciones a donde me va a llevar su presencia. Aleluya. Si tratas de llegar a la marca sin Él, no vas a llegar. Si tratas de llegar a la meta sin Él, no vas a llegar. Y cuarto, el no vivir por fe, lo que no es de fe, mis amados, dice la Biblia que es pecado. El hombre y la mujer que no vive de fe está viviendo en pecado. Cuando se dice que es pecado, no es vivir por fe. No se trata de que tú no tengas fe para que tengas tu propia empresa. Eso no es pecado. Eso no es la fe que está hablando aquí. Se refiere a cuando tú no vives por fe en tu relación con Dios y con quien tú eres en Cristo Jesús. ¿Te has fijado que tu rostro ya no es el mismo? ¿O tú sigues siendo el mismo rostro derrotado, enfermo? No. Yo te veo en victoria, hermano. Amén. Te platicaba con un señor un poquito mayor que yo y le digo, oye, qué joven te ves, ¿qué estás pasando? Es Jesús, Amén. Dios no te va a juzgar porque no tengas fe para una casa o un carro, hermano. Estos versos hablan de la justificación por fe. Que tú tengas siempre por fe presente que tú eres justificado por Dios y no por obras. Diga, yo soy justificado por el Padre y no por las obras. Esa es la fe, mis amados, que tú tienes que tener. Por eso es que el Espíritu Santo trae a tu vida el espíritu de fe, porque sabe que muchas veces tú no vas a tener fe, entonces te inyecta fe para que creas en algo en particular que Él te pone cuando tú eres la palabra. O cuando te sueltan una palabra de profecía, una palabra rema que tú te encuentras, una palabra que te da tu pastor. Esto es importante, mis amados, para que no haya culpa y condenación en tu vida y nunca te sientas mal. El día que tú no tengas fe, mis amados, del Señor, y el Señor quiere que tú hagas algo, escúchame bien, el mismo Espíritu Santo va a proveer la fe que tú necesitas para actuar y caminar. El día, escúchame bien, somos humanos, mi hermano. Dios no se asusta cuando tú te caes, se asusta cuando te quedas caído. Pero cuando el Espíritu Santo te dio una palabra, esa palabra se va a cumplir en el nombre de Jesús. Amén. Es como el arranque que le dio a Pedro. Si tú eres, le dijo a Pedro, di que yo vaya, le dice Pedro a Jesús. Y Pedro caminó sobre las aguas.
Y cuando Pedro comenzó a predicar, dice la Biblia que lo hizo con denuedo. Y la gente empezó a preguntar: ¿quién no es el cabezón de Pedro? Fíjense nomás el denuedo con lo que nos está hablando. ¿Quién ya ha tomado a Pedro, mis amados? El Espíritu Santo. Amén. Pastor, yo leo, no entiendo nada. Pida al Espíritu Santo que te abra el entendimiento. Amén. ¿Quieres predicar? Dile al Espíritu Santo, tómame, porque quiero ir sobre aquella familia, sobre aquel compadre, sobre aquella comadre, pero necesito que tú me tomes. Amén. Pedro, mis amados, no tenía escuela, pero lo tomó el Espíritu Santo y habló una palabra de poder con denuedo. Así que cuando la palabra habla, mis amados, de que es pecado el no vivir por fe, se refiere a tu relación con Dios. ¿Cuántos aquí no conocen lo que es una relación con Dios? ¿Estarías viviendo en qué? Pecado. Que nada en tu mente se te ponga. Quiero decirte esta tarde que tú eres justificado por fe. Hay tres cosas básicas que hace el Espíritu Santo en relación a tu salvación. Dice que te va a convencer de pecado y te hace nacer de nuevo por el Espíritu y eres renovado por el Espíritu de Dios. Dice Juan, si tú te vas al libro de Juan capítulo 16, estamos en primera de Juan, nos regresamos a Juan después de los Hechos. Juan capítulo 16. Hoy el Señor le va a hablar a muchos que han pecado a sabiendas que saben que es pecado. Pero hoy te da la oportunidad de arrepentirte. No te garantizo que siempre va a ser así. Un día puede tomarte el enemigo y no alcanzaste la salvación. Capítulo 16 de Juan, ¿están ahí? Dice el versículo 7. Pero yo os digo, dice, la verdad, hoy conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, hoy lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, y de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Así que no me digas: ay, me tomó el diablo y pequé. No, tú quisiste pecar. ¿Entiendes? El diablo ya fue sacado de tus caminos, echado fuera. En ti y en mí está en vivir en victoria, en vivir en santidad, en vivir para Él, caminar para Él. En muchas ocasiones, mis amados, cuando Jesús habló, no dejó a la interpretación lo que quiso decir. Por ejemplo, dice la palabra del sembrador, la explicó perfectamente. Pero muchas veces, cuando estos versos, la gente los usa más a la mitad. Usan lo que les conviene. Usan una sola frase, no les gusta oír la explicación que Jesús da en cada parábola. No hay una parábola que al hijo no se le revele, hermanos. Amén. ¿Cuántos hijos hay aquí esta mañana? Amén. El Espíritu no convence al creyente. Dile de enseguida: el Espíritu no convence al creyente, sino al del mundo. Si ya tú eres cristiano, tú no necesitas ser convencido de pecado. Si hoy estás pecando es porque quieres pecar. Porque tú ya creíste. ¿A quién tiene que convencer de pecado? ¿A quien no ha creído? ¿A quién te convenció de que tú ya necesitabas arrepentirte? Y una vez viniste a la prédica, o una vez estabas leyendo la palabra y recibiste esa convicción, te arrepentiste, recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador y fuiste libre. De lo que sí todos cristianos tienen que ser constantemente convencidos es de las últimas dos párrafos, de justicia y de juicio. En términos de justicia, mis amados, se refiere a estar bien con Dios, no a la justicia de Dios. ¿Cuántos saben que si estamos bien con Dios, vamos a estar bien con la justicia? Con la ley con la ley de tu ciudad.
Tú no puedes infringir una ley. Yo no puedo, ay, soy pastor, me pasé un alto, perdóname tránsito. Me van a levantar una infracción. Que la gracia de Dios me ha apoyado muchas veces, pero estoy tratando en eso. Dios está tratando. Dios está tratando, es la pastora. Jesús le daba la seguridad a los discípulos de que ellos estaban bien con el Padre. Pero Jesús se iba. ¿Y qué dictaban? Al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que los convencieran todos los días, no de pecado, sino de estar bien con el Padre. Tú necesitas estar convencido de esto. Tú estás bien en buenos términos con Dios. No por ti, mi amado, por Jesús. Jesús pagó un precio para que tú tengas la puerta abierta y que constantemente te arrepientas. Amén. Pero no es la finalidad de Dios de que tú estés pecando y pecando y pecando y pecando. La parte emocional necesita convicción de que por el mero hecho, mis amados, de haber pedido perdón y haberse extendido, dice la palabra que tú eres perdonado. No tienes que hacer más para pedir perdón, porque la justicia del mundo dice que si tú la haces, ¿qué dice el mundo? La pagas. Pero eso no dice Dios. Lo que tú hagas, Él ya lo pagó. Tú necesitas convencerte de eso. Tú lo haces, Él ya lo pagó, hermano. Y has sido perdonado por la sangre de Cristo. Amén. Por eso, amada iglesia, el enlace que el Espíritu Santo viene a hacer con nuestra salvación es llevarte por un camino de santidad. Amén. Mis amados, tu marca como remanente escogido es la santidad. Y desde enseguida, tu marca en tu rostro, en tu frente, va a ser la santidad. El carácter de Dios, mis amados, tiene muchas cualidades maravillosas, pero su marca primordial es la santidad. Él es santo, hermano. Dios no puede ser comparado con nadie. Nadie es como de Él. Nuestro Dios es diferente de todos los dioses que hablaban aquí en la Biblia. Él está completamente en otra categoría. El Dios que nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo es diferente al Dios que nos estaban enseñando nuestros padres paganos, llenos de idolatría. Dice Éxodo, mis amados, entonces va al libro de Éxodo, capítulo 15. Éxodo, capítulo 15. Éxodo, capítulo 15. Éxodo capítulo 15, díganme un fuerte amén. Dice el versículo 11. ¿Quién como tú? Dice, oh Jehová, entre los dioses, ¿quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? El Señor iba a hacer prodigios. Amén. Amén. ¿Los quieres? Amén. ¿Los quieres? Amén. Wow. La cualidad principal, mis amados, que hace diferente a Dios es la santidad. Hoy, amados, tenemos dos tipos de iglesias creciendo. Las tenemos en la ciudad y en el mundo entero. ¿A cuál tú quieres pertenecer? Una es con intereses naturales, que se va a adaptar a tus demandas, a tus caprichos, de quienes van a decidir dónde congregarse y dónde no. Y la otra es la iglesia santa, la iglesia sobrenatural, la iglesia del Señor. La primera, mis amados, no ha sido transformada, todavía está llena de pecado. Y para crecer no le importa comprometer la verdad de la santidad con tal de mantener su membresía, con tal de mantener tus diezmos. Pero la santa tiene que traer una transformación espiritual constante a tu vida. Amén. Camina de gloria en gloria, siempre busca vivir separado para el Señor, santificado, consagrado para Dios. Además, su crecimiento está ligado a la segunda venida de Cristo. Amén. La primera iglesia no verá la segunda venida de Cristo. ¿A cuál iglesia quieres pertenecer tú? Amén.
Tú necesitas, hermano, que yo te dé el micrófono en los diezmos, porque, ay, pastor, siempre pasan los mismos, y a mí cuando me va a pasar, para que realmente estés caminando con Dios. No, amado. Lleva tu corazón a la presencia de Dios, por favor. Amén. Siempre pon tu corazón en la presencia de Dios. Si Dios es santo, mis amados, la iglesia debe ser santa. No podemos poner a la iglesia en la misma categoría que cualquier otra cosa en el mundo, porque si lo hacemos, no sería santa. Y yo realmente, la pastora ahorita, la profeta empezó a soltar una palabra de que nosotros día con día hacemos promesas, pactos, de que nos vamos a consagrar para el Señor y yo y toda mi casa. Amén. Dice Primera de Pedro, mis amados, Primera de Pedro, allá en los últimos capítulos, Primera de Pedro, antes de Juan, Primera de Pedro, díganme un fuerte amén. Primera de Pedro, capítulo 1, dice, sino como aquel dice, capítulo 1, versículo 15, ¿están ahí? Sino como aquel dice, que os llamó es santo, ser también nosotros santos en toda nuestra manera de vivir. Porque Cristo está, ser santo, porque yo soy santo. Amados, ¿cuántos han entendido el enlace por el cual el Espíritu Santo habita en medio de su pueblo? ¿Cuántos entendieron esta mañana el enlace que está haciendo el Espíritu Santo para que tú hayas alcanzado la salvación y para que Él esté ahora en medio de su pueblo? Tú lo entendiste. Quiero nada más a la gente que entendieron esta palabra. La quiero aquí al frente. Los que entendieron la importancia del Espíritu Santo, de la manifestación del Espíritu Santo en medio de su pueblo. Amén. Porque te voy a hacer una pregunta. Una pregunta santa del cielo. Los demás pueden quedarse sentados. Si tú anhelas esta bendición que voy a desatar esta tarde, yo quiero que pases al frente. Padre, yo te pido que sigas hablándonos, que nos sigas tomando, que sigas trayendo esa palabra fresca, viva, poderosa, Señor, a nuestras vidas. Lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Tu pueblo, Señor, hoy entra a una dimensión mayor aún que la del jueves. Que venga de nuevo esa pasión por ti, por tu presencia. ¿Cuántos en esta casa? Quiero que termine de pasar lo que van a pasar. Padre, respalda esta pregunta. Trae convicción en esta pregunta, sí. Porque lo que tú vas a hacer es muy serio. Como es seria la palabra, como es serio el pasar al frente. El Señor hoy te pregunta, realmente, casa, quiero que me escuchen. ¿Cuántos quieren ser la novia de Cristo? Amén. Iglesia, ¿cuántos quieren ser la novia de Cristo? Amén. La Biblia dice que Jesús amó a su iglesia. Que Jesús la sustentaba. ¿Estás oyendo, iglesia? Señor, amén. Jesús amaba a su iglesia y Jesús la sustentaba. Amén. Amado, ahí te va la pregunta. ¿Tú sustentas esta casa? ¿Tú sustentas esta casa? ¿Sustentas tu casa donde vives? Si no, amado, con toda la seriedad de la palabra, tú no puedes ser la novia de Cristo. Padre, háblanos. Hoy el Señor te da la oportunidad de que sea la novia de Cristo. Amén, amén. Y quiero que repitas conmigo: amado Señor, Amado Señor, amado Abba, amado Abba, a través de esta palabra a través de esta palabra he recibido en mi corazón la demanda
del Espíritu Santo para ser un ministro que tú necesitas, que sean estos tiempos difíciles que estamos viviendo. No quiero permanecer, diga, al margen, dormido, entretenido con el mundo y las satisfacciones de la carne. Ayúdame a separarme de todo aquello que me separa de ti y conságrame definitivamente a ti, al propósito que tú tienes para mi vida. Quiero cruzar la línea que me lleva a la santidad y permitir que tu sangre, tu palabra y tu espíritu me limpien de todo pecado, de toda impureza, de todo deseo torcido, de toda distracción, de toda condenación. Ayúdame a crecer en oración, en ayuno, en lectura, en comunión, en relación contigo. Te necesito, dile. Pero lo que más quiero, dile, Señor, te pido por mi hermano que está enseguida. Dile, antes que a mí, dile, ayúdale a él, dile. Él te necesita. Dile, su familia te necesita, Señor. Y ahora todos juntos digan, nuestra ciudad, Padre, te necesita. Esta iglesia, diga, te necesita. Señor, hemos venido con un corazón contristo y humillado ante el trono de tu gracia para decirte que escuches con todo fervor la oración que hoy tu iglesia hizo desde el principio, desde los diezmos hasta la predicación. Yo quiero irme a casa, dile, pero quiero que tú vayas conmigo. Si estaba buscando un David, dile, aquí soy yo, dile. Heme aquí, dile. Solamente tengo una onda, dile, pero con tu poder voy a derribar los gigantes que han tomado Ciudad Obregón, Sonora. ¡Aleluya! ¡De las palmas del Señor! Te adoramos, Señor. Queremos alabarte, Señor. Aquí está.